debate sobre la situación de los productores agropecuarios en el país y las acciones del gobierno para destruir la producción de carne. Y con el permiso de ustedes, propongo entonces que iniciemos el debate en relación a este punto con una exposición de Aquiles Hawkins sobre la situación de los productores agropecuarios del país y su visión de la misma, las soluciones que ellos proponen, para luego abrir el derecho de palabra. Invitamos al señor Aquiles Hawkins a hacer uso de la tribuna de oradores. Bienvenido, esta es su casa, esta es la casa de los productores de Venezuela. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Pues yo creo que el primer problema que hoy en día enfrentan los venezolanos es el problema alimenticio. El país está pasando hambre. El país pasa hambre porque la producción nacional está en el suelo, porque tenemos 12 años de caída sostenida de la producción nacional, porque esa arepa que era hecha con maíz blanco hecho en Venezuela, hoy en día la poca arepa que se consigue prácticamente es hecha con maíz importado. Aquí no hay pollo, no hay huevo y no hay cerdo, porque el pollo, la gallina y el cerdo necesitan maíz amarillo y soya para su alimento concentrado. Y eso tampoco se está produciendo en Venezuela. Aquí en Venezuela tuvimos 200 años de tradición exportadora de café, abastecemos solamente 20% del consumo nacional. El problema nutricional que hoy enfrenta nuestra población está impulsado por esa caída sostenida de la producción nacional. Y cuando nosotros le planteamos al gobierno nacional que tenemos que trabajar en la recuperación de la producción nacional para poder hacer frente a la escasez y el desabastecimiento de alimentos, y cuando le decimos que el problema no son los precios, el problema es la caída de la producción, es eso lo que impulsa la subida de los precios. El problema es que no tenemos cómo producir. El problema es que en un país petrolero no tenemos aceite ni combustible para nuestros tractores. El problema es que en un país petrolero no tenemos fertilizante para nuestra siembra. El problema es que aquí no hubo dinero para comprar el fertilizante para el maíz, el arroz, el café y la caña de azúcar hecho en Venezuela, pero han llegado después del 1 de octubre 4 buques de maíz, 5 buques de arroz, 5 buques de azúcar, 6 buques de soya y frijol de soya. Entonces no es que no había plata para apoyar lo hecho en Venezuela, para sembrarlo aquí, pero sí hay plata para importarlo. ¿Es esto lo que el país necesita? Y esto que hoy venimos a decir aquí en esta Asamblea Nacional es lo mismo que ayer y antes de ayer y en los días pasados le hemos dicho al presidente de la República y al Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a darle de comer a Venezuela y a los venezolanos? Y cuando planteamos el apoyo a la producción nacional, entonces lo que vemos es intervención a la comercialización de lo hecho en Venezuela. Entonces lo que vemos es que se nos obliga a los productores agropecuarios a que vendamos 20 o 30% de nuestra producción con carácter obligatorio al gobierno nacional y al precio por ellos impuesto, porque no fue acordado ni discutido con los sectores productivos. Porque cuando desapareció la carne de Caracas, entonces ahora tenemos que pagar los platos rotos los ganaderos del país. Porque hace 3 meses no había desabastecimiento de carne en Caracas ni en ninguna parte del país. ¿Qué fue lo que sucedió? Eso le hemos planteado al gobierno. ¿Por qué no ven qué es lo que pasó? ¿Por qué se desapareció la carne? La culpa no es de los ganaderos. Aquí lo que pasó es que se impuso un precio y los fiscales de la SUNDE salieron a imponer ese control de precio. Y si usted obliga a la carnicería a que venda pérdida y quiebra, la carnicería no demanda más carne al mayorista. Y el mayorista entonces no le pide más carne al matadero. Y el matadero entonces no recibe más ganado de los ganaderos. La culpa no es nuestra. La culpa es de quien está gestando esta política errada de imponer un control de precio que desconoce las estructuras de costo, que está condenando la quiebra a la producción nacional, que hoy en día solamente abastecemos 20 o 25% del consumo. Eso es lo que los sectores productivos estamos viviendo. Ahora eso es lo que está pasando. Ahora yo les quiero hacer una invitación a ustedes. Si aquí no recuperamos la producción nacional, si aquí no nos sentamos todos
a trabajar en una gran cruzada por la recuperación de la producción nacional. Aquí no vamos a volver a abastecer más nunca de alimento a nuestro pueblo. Esta generación se está formando con un plomo en el ala por la deficiencia nutricional que tiene. ¿Cuál es el futuro que le vamos a dejar a Venezuela? Tenemos que entender que allá afuera hay un país que está pasando hambre. ¿Lo entendemos o no lo comprendemos? Vamos a seguir gastando pólvora en Samuro. Vamos a seguir pensando en zapateros y carpinteros. Hay que problemas medulares y estructurales que tenemos que atender y luchar entre todos. Todos tenemos que trabajar por la reconstrucción del país. Y no tengo ninguna duda que la reconstrucción de Venezuela la vamos a forjar a partir de la recuperación y de la reconstrucción de ese sector primario. Yo quiero invitar a todos los señores diputados de los estados productores y de los que no son productores. Vamos a trabajar en una cruzada conjunta. Pónganse al lado de su pueblo, de sus productores, que lo que queremos es recuperar la producción para que ese país no siga pasando hambre, de esa Venezuela que soñamos. Cuenten con nosotros, pero nosotros contamos y necesitamos del apoyo de ustedes para construir ese gran país que nos merecemos. Gracias a todos y seguimos en esta lucha todos juntos. Muchas gracias, Aquiles Hawkins, presidente de FEDEAGRO, por su intervención. Y en nombre de todos les decimos, cuenten con esta Asamblea Nacional. Cuando nosotros defendemos la producción nacional, estamos defendiendo a los consumidores, porque sabemos que cuando el gobierno dice, como ha dicho recientemente, que va a controlar el proceso de la producción de la carne, lo que le está diciendo al país es que no va a haber más carne. Porque así ocurrió con el café, así ocurrió con la caña de azúcar, así ha venido ocurriendo con los hatos que supuestamente expropiaron, con la marqueseña, con el charcote, con tantos hatos que hoy son un cementerio que no producen nada y que ellos expropiaron sin pagarlo, que es más que una expropiación, una confiscación, para arruinar la producción del país. De tal manera que nosotros queremos que los productores agropecuarios, los productores agrícolas, sepan que tienen el apoyo de esta Asamblea Nacional, que aprobó una ley de producción nacional con esa orientación, y que sepan los consumidores que cuando defendemos a la producción nacional es porque estamos defendiendo, dándose ilegalmente de lo que ellos generan con su trabajo, no es como vamos a construir un país productor. En estos momentos no se trata realmente ni de expropiación, ni siquiera de confiscación, porque de acuerdo al artículo 116 de la Constitución, la confiscación procede en delitos contra el patrimonio público, por enriquecimiento ilícito o en delitos de droga. De tal manera que aquí lo que hay es una especie de cuatrerismo por parte de muchos funcionarios policiales y militares en contra de los productores nacionales. Agradecemos pues nuevamente a Aquiles Hawkins por su intervención. Iniciamos el debate con la intervención del diputado Alexis Paparoni. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Señor presidente, colegas diputados, permítame, señor presidente, en mi condición de productor de café, saludar gratamente la presencia de Aquiles Hawkins y de Irán Gaviria, presidente y expresidente de FEDEAGRO. Bienvenidos. Y comienzo mi exposición sobre este tema diciendo que hoy mi corazón está henchido de alegría y de emoción por lo que hace un momento terminamos los diputados de esta Asamblea Nacional de aprobar, y es que nuevamente interpretamos el clamor del pueblo de Venezuela cuando nos pide el que para salir de este gobierno hace falta la unidad. Y la presencia de Aquiles y de Irán Gaviria acá nos indica el que también es necesario que unamos el campo venezolano para salir de la situación de crisis agropecuaria por la cual atraviesa el país. Y este tema que hoy nuevamente traemos
a este recinto de la Asamblea Nacional, no es nuevo que los diputados lo toquemos. Han sido varias las ocasiones en que hemos hablado de la producción nacional, en que le hemos recomendado al gobierno y le hemos dicho lo que hay que hacer para recuperar lo hecho en Venezuela. No es la primera vez que tocamos la situación agroalimentaria en este recinto. Sin embargo, el 9 de noviembre, o mejor dicho, el viernes pasado, el presidente o el señor Maduro ha obligado a que nuevamente hoy toquemos este tema cuando anunció la intervención o nacionalización de la cadena de comercialización de la carne. Y es necesario entonces decirle al señor Maduro el que este tema nos permite hoy en primera instancia denunciar a los gobernadores de Barinas, Apure, Táchira, Guárico, Zulia y Cojedes por la violación a la Constitución Nacional, por la violación específicamente al artículo 115 y a los artículos 305 y 306 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual el 115 señala el derecho a la propiedad y señala el derecho al uso, goce, disfrute y disposición de los bienes de los venezolanos. Estos gobernadores, tal como lo dijo Aquiles, sin nada por escrito, sin nada formal, están confiscándole, o mejor dicho, robándoles el trabajo a los productores cuando los obligan a entregar porcentajes de su producción que en algunos estados es del 30%, pero que en otros estados es de más y hasta de un 60%. Eso no es otra cosa sino apropiación indebida. Eso no es otra cosa sino robo. Y eso es lo que pretende hacer el funcionario público más obligado a respetar la Constitución cuando anuncia la intervención de la cadena de carne. Para información del señor Maduro, desde que estos gobernadores comenzaron a robarle el ganado a los productores, la carne aumentó, como lo dijo Aquiles, en esos estados donde se produce casi el 85% de la producción de carne en Venezuela. En esos estados comenzó a subir la carne en más del 900%, pero no se encuentra carne de segunda. ¿Dónde? ¿Qué la están haciendo? A lo mejor negociándola. Igualmente, estimados colegas, es necesario recordar que las intervenciones y expropiaciones son parte de la causa del desabastecimiento de alimentos y la mala prestación de servicios. Simplemente con recordar las intervenciones de las más importantes torrefactoras de café del país, y hoy no hay café. Recordar la intervención de los centrales azucareros y hoy no encontramos azúcar. Recordar la intervención de las empresas de enlatados de atún y sardina y cuando encontramos atún o sardina los precios son imposibles de ser adquiridos por un salario mínimo. Cuando recordamos la intervención de Lácteos Los Andes, que llegó a procesar alrededor de 600.000 litros de leche diarias
y hoy está prácticamente paralizada esa empresa. Intervino y expropió Agroileña y crearon Agropatria y hoy no hay fertilizantes ni pesticidas. Expropiaron las cadenas de Cada y Éxito y crearon Abastos Bicentenarios. Y los anaqueles ahora están siempre vacíos, en contradicción a lo que eran los anaqueles antes de la intervención de estas empresas. Hasta el propio Maduro, en febrero del año 2016, dijo, entre comillas, Abastos Bicentenario se pudrió y ordenó una reestructuración de la red. ¿Qué queda de Abastos Bicentenarios? Es bueno recordarle a Maduro que el 13 de agosto él anunció la intervención de los mercados municipales y ordena la militarización de los mismos. Y los productos que se comercializaban en estos establecimientos públicos prácticamente desaparecieron y las verduras y hortalizas incrementaron su precio de manera exorbitante. Anunció la intervención del sector automotriz y hoy la producción nacional casi es nula. Anunció e intervino las empresas cementeras y hoy no se encuentra cemento en Venezuela. Más de 5 millones de hectáreas productivas expropiadas es el saldo de la guerra contra los productores venezolanos. Nada más y simplemente para recordar, en el sur del lago, entre los estados Zulia, Mérida y Táchira, han expropiado alrededor de 70 fundos, productores de carne, leche, plátano y palma aceitera. ¿Recuerdan ustedes, queridos colegas, aquella imagen del ministro Loyo luciendo una franela del Che Guevara y rodeado de militares y con una pistola en la cintura? Esa imagen no podrán los productores de Venezuela olvidarla, porque fue el día en que expropiaron una de las mejores haciendas y fundos de Venezuela allá en Santa Bárbara del Zulia, cuando expropiaron la hacienda Bolívar, que fue donde se desarrolló por más de 70 años la raza bovina Santa Gertrudis. Y por cierto, fue de esta misma hacienda donde surgió el famoso churrasco Santa Bárbara, que ahora, y por cierto, Maduro no lo encuentra en Venezuela y por eso se va a consumirlo en Estambul. Intervino empresas del sector petrolero, eléctrico, telefónico, y hoy no hay gasolina. Pésimo el servicio eléctrico. ¿Qué decir de la telefonía nacional? Y ahora anuncia intervenir o nacionalizar, o mejor dicho, vamos a ponerle nombre y apellido, anuncia quitarles, robarles toda la cadena de distribución de la carne del país. Y desde ya vaticinamos, y no tenemos ninguna actitud de pitonizos, pero vaticinamos que si esto ocurre, a partir del momento en que el gobierno de Maduro aplique esta medida, subirá muchísimo más el precio de la carne y en pocos días se acabará no solamente la carne, sino que con la desaparición de la carne desaparecerá la leche y desaparecerá el queso. Señor Maduro, la economía del país no se soluciona con intervenciones, ni expropiaciones, ni con decretos,
ni con el uso de la fuerza, ni con tener a las Fuerzas Armadas vendiendo pollos, ni carne, ni cuidando mercados y estaciones de servicios. La situación agroalimentaria de Venezuela se soluciona incentivando a los productores, permitiéndole la adquisición de fertilizantes, de pesticidas, de abonos, permitiéndole la adquisición de maquinaria, incentivándola a la producción nacional, permitiéndole la adquisición de buena semilla. Y si esto lo permitiera el gobierno, en Venezuela estuviéramos produciendo mejores porcentajes de producción por hectárea y estuviéramos vendiendo calidad a mejores precios a nuestros consumidores. De tal manera, estimados colegas, es necesario, señor presidente, señores diputados, que se nombre una comisión especial de diputados para que junto al sector agroproductor venezolano le hagamos seguimiento a las medidas y decisiones inconstitucionales que lesionan al sector agroproductivo venezolano. Es la hora de que comencemos a hacer la agenda, porque quienes están violando la Constitución son precisamente quienes tienen la obligación de defenderla. Al señor Aquiles, presidente de Fedeagro, queremos responderle la solicitud que hizo acá, de pedirnos a los diputados el que juntemos nuestras fuerzas y nuestras manos de apoyo a todos los productores de Venezuela. Aquiles, dígale a los productores de Venezuela que aquí está la Asamblea Nacional dispuestos a apoyarlos. Dígale a los productores de Venezuela que aquí estamos los diputados de la Asamblea Nacional Legítima dispuestos a apoyarlos y dispuestos a hacer la fuerza necesaria para salir de este gobierno. Es todo, señor presidente, señores diputados. Gracias al diputado Alexis Paparoni. Saludamos la presencia en la Asamblea Nacional del señor Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, y con el permiso de ustedes, invitamos a Armando Chacín a que dirija unas palabras, porque él tuvo inconveniente para llegar a la hora, pero en todo caso que pueda saludar y expresar el sentir del sector ganadero en relación al tema que estamos discutiendo. Tiene la palabra Armando Chacín y puede hacer uso de la tribuna de oradores. De alguna forma venimos a representar a los que de alguna manera mantienen todavía en el país el 40% de la única proteína que tenemos los venezolanos. Desde la década de los 90 hasta hoy hemos bajado aproximadamente al 57% y es básicamente un respaldo que le estamos dando en este momento a esos productores, debido a que hay inconstitucionalmente e ilegalmente la apropiación o decretos hechos por las gobernaciones, y para eso venimos a esta casa, que es en donde se debaten totalmente las leyes, pues violan el artículo 138, en donde ponen a gravar y prácticamente le quitan o le meten la mano en el bolsillo al 30% de la producción de cada uno de los productores del país. En este momento los productores agropecuarios subsistimos. Es el peor negocio quizás que hay en Venezuela, pero nos mantenemos allí por herencia y porque debemos de dejarle a nuestras futuras generaciones lo que hoy come cada uno de los venezolanos en el país, que deambula totalmente buscando alimentos para poder mantener su familia. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la tierra y los profesionales. Nosotros llegamos con más de 7,5 millones de hectáreas a tener alrededor de casi la totalidad de los alimentos que necesitaba el venezolano, por lo menos en los temas que eran de proteína. Hemos visto cómo después de las expropiaciones que hicieron una mella y daño y que causaron de alguna forma preocupación y mucho temor en el área agropecuaria,
venimos totalmente descalabrados. No tenemos totalmente nada con que trabajar. Nos aferramos totalmente a nuestras unidades de producción con uñas y dientes. Sin embargo, estamos aquí tratando de sostener lo poco que queda de producción de alimentos en el país. Y nosotros venimos a pedirle a la Asamblea Nacional que se pronuncie en lo inconstitucional y lo ilegal que hace cada uno de los gobernadores, porque le quita la posibilidad de vender sus animales en todo el territorio nacional, limitando el libre comercio que está también en la Constitución. Nosotros creemos que es en este escenario y en cualquiera otro que se nos presente en donde debemos de alguna forma representar a esos productores que solamente tienen la visión de producir, que solamente tienen la capacidad de hacerlo, pero que necesitan de alguna manera que se manifiesten estas instituciones y que el gobierno nacional de alguna forma ampare totalmente a la producción. Es difícil de entender cómo las cajas que de alguna forma socialmente se le entrega a los ciudadanos no tienen componentes nacionales. También es difícil de entender cómo es posible que se amparen a los productores de otros países que de alguna forma contribuyen a llenar esas cajas, y que cómo es imposible de entender que en detrimento de los productores agropecuarios se quiera comprar mucho menos de un tercio de lo que cuesta el kilo de carne en el país. Venimos a decirle muy claramente que a pesar de que en Venezuela tiene la carne más económica de toda Latinoamérica, nosotros estamos y seguimos dispuestos de seguirla produciendo, sabiendo que el salario del ciudadano venezolano no tiene la posibilidad de poderse alimentar con la proteína más barata de toda Latinoamérica. Eso está allí. Lo más económico está en Brasil, que vale más de $1.28, y hoy por hoy al productor agropecuario se le paga menos de 0.30, aún así comprando todos sus insumos del mercado negro y con dólar negro. Yo creo que eso es lo más importante. Necesitamos que se abra el debate, que de alguna forma se le dé claridad a estos asuntos y que desde esta asamblea, por supuesto, se emita una respuesta para que de alguna manera nosotros podamos seguir batallando ante los tribunales supremos, y nosotros vamos a trabajar para que se desmonten esas medidas y de alguna forma el ciudadano venezolano no pueda morir de mengua y que su alimentación, por supuesto, mantenga la proteína que por supuesto tenemos nosotros los ciudadanos venezolanos. Es imposible que el gobierno nacional pueda mantener a más de 30 millones de personas en el país sin que nosotros podamos contribuir a eso. Nosotros somos la solución de un problema que hoy por hoy han creado las malas políticas económicas, y estamos aquí en la defensa de cada uno de los ciudadanos venezolanos para que puedan consumir comida con las manos totalmente hechas de los venezolanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, por su intervención. Y como aquí ha propuesto el diputado Paparoni, vamos a designar posteriormente a esta sesión una comisión especial que junto con FEDEAGRO y con FEDENAGA le hagan seguimiento a este planteamiento y acompañemos y apoyemos a la producción agrícola y pecuaria del país. Tiene la palabra el primer vicepresidente, diputado Julio César Reyes. Buenas tardes, compañero presidente, colegas diputados, invitados a esta sesión y específicamente en este punto del orden del día, como Armando Chacín, Aquiles Hockey, el buen amigo, el compañero de esta Cámara, Irán Gaviria, experto agroalimentario de nuestro país. He querido intervenir en este punto del orden del día por su importancia, por su gran relevancia y además porque en esta Cámara representamos a uno de los principales estados productores cárnicos de nuestro país, como es el estado Barinas. Recordaba hace unos minutos con el compañero Freddy de que esta situación, esta arbitrariedad, esta ilegalidad de confiscación, de robo al productor agropecuario, no inició ahorita, inició hace algunos años y precisamente la iniciaron allá en Barinas, bajo la administración gris, por cierto,
del exgobernador Adán Chávez. Allí fue dura la batalla con los productores, que dimos todo el bloque parlamentario de Barinas en reuniones con el ministro del área, con la dirección responsable del referido ministerio y nuestro estado Barinas, para que pudieran abolir ese vil y perverso decreto que constituía un robo. En ese momento no era ya la confiscación de los semovientes, de los animales al productor, era que si no pagaba, no le daban la guía de movilización en los sistemas de guiado, y eso lo constituyó en su momento el gobierno de Adán Chávez. Hoy, lamentablemente, el actual gobernador Argenis Chávez vuelve a desempolvar ese ilegal decreto, ya no un 10%, sino que ahora es un 30% que les confiscan en la comercialización del producto, fruto del trabajo y del esfuerzo de los productores ganaderos de nuestro estado. Eso lo hemos venido denunciando por los medios, los pocos medios que pueden quedar en nuestro estado, pero aprovechamos esta tribuna del Parlamento Nacional para hoy denunciar la inconstitucionalidad, la arbitrariedad y la ilegalidad que de esos decretos que vienen haciendo distintos gobernadores de estados productores de ganado. El estado Apure, el estado Portuguesa, el estado Cojedes, el estado Guárico, el estado Zulia y nuestro estado Barinas. Decía el compañero Alexis Paparonis, en esos estados se produce nada más y nada menos que más del 80% de la carne que va a los centros de consumo de nuestro país. Y esa es la razón por la cual hoy existe un desabastecimiento que supera ese porcentaje, y es precisamente por el asedio, el ataque desmedido que sufren nuestros productores. Por esa razón nosotros condenamos esa medida. Medida que, por cierto, ilegal de los gobernadores, pero hoy se sienten guapos y apoyados por la declaración presidencial que las avala prácticamente. Nicolás Maduro avala la arbitrariedad de estos gobernadores sin darse cuenta el daño que le está haciendo y le seguirá haciendo a la producción ganadera de nuestro país. También nosotros tenemos que reivindicar a nuestros productores. Y hoy ser productor es un héroe de esta patria, porque todo ese esfuerzo, ese sacrificio, que no solamente va en una regulación perversa e irracional de los precios, que termina encareciendo los productos, que termina generando más escasez, sino que el productor tiene que soportar las invasiones. Hoy en nuestro estado, compañero Aquiles, de Fedeagro y Armando Chacín, hay más de 20 fincas, unidades productivas, prósperas, invadidas en nuestro estado Barinas, pero seguro estoy que en otros estados también está ocurriendo lo mismo. El productor que tiene que comprar y buscar a manera de bachaqueo los insumos, los medicamentos para la salud animal, lo cual hace más difícil la situación del campo. Hoy pudiéramos decir aquí, compañero presidente, que hoy se está viviendo como una especie de hundacazo en el campo venezolano, donde el gobierno es el que pone las reglas, dice cómo, cuánto y de qué forma, qué confisca y cómo y de qué forma pagamos ese rubro al productor, que es, y lo comentaba también con el doctor Omar, de que cuánto le cuesta, por si no lo sabe algún parlamentario, un colega parlamentario, cuánto cuesta levantar un animal, una res, pues, para llevarla al sacrificio y luego para que vaya a los centros de consumo. Más de 1000 días desde que nace. No es cualquier cosa lo que tiene que hacer un productor pecuario para poder llevar y ayudar a la producción nacional. Por esa razón nosotros denunciamos, condenamos y vamos a acompañar todo el esfuerzo que están haciendo los productores para lograr que esa medida sea revertida para que pueda prosperar y podamos seguir produciendo en el campo venezolano. Hoy los productores están consternados, los productores están en emergencia por esta medida. Por esa razón, a los caraqueños que nos oyen, a los que habitan en el centro del país que nos oyen,
Esa es la razón por la cual no hay carne. Y no es como dice el presidente, es que el pueblo lo que requiere es carne barato. Ese es un cinismo del propio presidente de la República, lo decimos aquí con responsabilidad, porque lo recordaba el compañero Alexis Paparoni y el mismo presidente de la Asamblea Nacional. Lo mismo decían cuando intervinieron las empresas productoras de café, cuando confiscaron todas las empresas del café y fueron estatizadas. Y hoy podemos preguntar, ¿ya cómo está el precio del café? ¿Será que está más barato? Y no existe. Y lo mismo decían con los centrales azucareros. Por cierto, de Barina, Freddy, es un gran antro de corrupción, el central del CAES. Lo poco que produce es azúcar. Ni en Sabaneta, pues, que es donde está sentado el central azucarero, no hay azúcar. Esa es la verdad. Y lo mismo con tantas empresas importantes en nuestro país. Ya nombraban aquí Lácteos Los Andes. Y eso ocurrirá seguramente si no le ponemos un parado a esta situación con nuestra producción ganadera. Terminarán con lo poco que queda de producción ganadera, porque debo decir, en ese afán de cumplir las metas que les pone el gobierno irracionalmente, están matando hasta los vientres. Hasta los vientres, compañero Irán, están sacrificando, perjudicando la producción futura de ganado. Esa es la realidad. Por eso yo celebro que se dé este debate acá, reiterarle nuestro compromiso y acompañamiento a los productores agropecuarios de nuestro país. Como lo decía el compañero Paparoni, no es en este momento, lo hemos hecho siempre. Lo hemos hecho siempre. No es tampoco la primera vez que viene Aquiles Hopkins aquí. Y esta es su casa para que siga viniendo, exponiendo las estadísticas, las cifras, y que sabe que cuenta con el apoyo irrestricto de esta Asamblea Nacional. Por esa razón, como diputado de un Estado productor, nosotros reiteramos ese compromiso que es ineludible para nosotros con nuestros productores agropecuarios. Y por supuesto que apoyamos la comisión especial que aquí se designen, para lo cual nosotros estamos prestos para trabajar y ayudar para que no muera nuestra producción ganadera y para que desde esos estados productores haya mucha producción y los estados del centro del país para que en toda Venezuela haya la proteína suficiente que requieren los venezolanos. Es todo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al diputado Julio César Reyes. Y para continuar el debate, tiene la palabra el diputado Carlos Paparoni. Junta Directiva, colegas parlamentarios. Hoy en el debate, con la participación tanto de nuestro presidente FEDENAGA, Armando Chacín, como con nuestro presidente FEDEAGRO, Aquiles Hopkins, y la participación de los diputados que nos antecedieron, creo que hay números suficientes para entender la crisis que hoy estamos viviendo en el campo. Sin embargo, lo primero es decirle en la orden presidencial que esa orden que ha generado el Ejecutivo Nacional simplemente está violando los artículos 183 y los artículos del 112 al 118 de nuestra Constitución Nacional. Pero no solo con eso, están ignorando una realidad, que es la realidad de los venezolanos. Hoy en Venezuela, de las 32 millones de hectáreas con vocación agrícola, hay aproximadamente 22 millones de hectáreas en manos del Estado venezolano. Y en los últimos años ha habido un número de expropiaciones que llega a los 5 millones de hectáreas expropiadas. El primero y único gran terrateniente de este país es el Estado venezolano, que hoy no ha sembrado o que ha destruido totalmente las más de 5.000 empresas que han sido expropiadas en Venezuela. El 50%, para que tengan una idea, el 50% de la maquinaria instalada para hacer harina de maíz precocida está en manos del Estado venezolano. Y ese 50% solo produce el 0.3% de la harina de maíz precocida que hoy nosotros encontramos en Venezuela. Hoy, actualmente, solo cosechamos 6 millones de hectáreas. Y esta realidad, o esto, es lo que ha llevado que hoy tengamos una realidad como que según los datos que el gobierno nacional, el gobierno de Nicolás Maduro le proporcionó a la FAO, estiman que el hambre se triplicó en Venezuela. Según los propios datos que el gobierno nacional le entregó a la FAO, se estipula que en Venezuela hay 3.7 millones de desnutridos. Según los datos que el gobierno nacional le dio a la FAO, dice que aquí en este país 2 de cada 10 niños están en riesgo de morir por hambre. Es culpa de estas razones, de esas mismas acciones que desde hace 2 meses pusieron en práctica,
que es justamente la regulación de la carne y de la producción, que es que hoy haya aumentado el cartón de huevos en 2.250% desde la reconversión monetaria. Es por esta razón que en este país, donde actualmente, me corrige, presidente, el rebaño está aproximadamente entre 7 y 8 millones de reses, en un país que deberían existir 17.700.000 reses por lo menos. Es esta razón que en los últimos 2 meses se desapareció la carne, el control exagerado por parte del Estado venezolano. Es esta razón y muchas más la que hoy tienen a un pueblo pasando hambre sin conseguir los alimentos, porque no han entendido que los controles, que el exceso de controles y la destrucción de los que hoy nos dedicamos a producir en Venezuela es lo que conlleva que en este pueblo haya hambre. Pero ahora, después de haberlos conocido, después de haber estado en la Comisión de Contraloría, después de ver cómo se comporta y después de ver que en este país se produce la carne más barata de todo el continente, por supuesto que surgen algunas preguntas. Hoy el gobierno nacional pretende pagarle una res a un productor venezolano en $50, esos 250 kilogramos de carne. Pero la última vez que este mismo gobierno importó carne, la pagó en $1.100 por cada res. $4.4 el kilo de carne. $4.4 el kilo de carne, lo que convierte a este país, gracias al gobierno nacional, en que somos el país que producimos la carne más barata de todo el continente, pero somos el país que el gobierno paga la carne importada más cara también de todo el continente. Hoy la gran pregunta es si es que acaso este control que hoy está estipulando el Ejecutivo Nacional es justamente para seguir apostándole al negocio de la importación de alimentos y a la corrupción, que lo único que ha conllevado es que los venezolanos sigamos teniendo hambre en este país. Cuando nos estamos acercando a un diciembre donde se cayeron nuestras producción en menos del 25% de la necesidad que tiene el país venezolano. A un diciembre que tiene una grave crisis porque apenas va a producir, o porque apenas hemos producido durante el año 900.000 reses de las 2.400 que deberían haber ido a matadero. En un país donde el cerdo, el pollo, la carne se han convertido en un lujo. ¿Es que acaso siguen pensando en el negocio de apostarle a la importación y a la corrupción en el negocio de la importación de alimentos? ¿Es que acaso hoy pretenden seguir quebrando a nuestros productores para seguir importando comida de otros países, hoy de Turquía será, y seguirla pagando en $1.100 cada res, mientras que los productores que están en Venezuela, que apuestan en Venezuela y que se quedan a recuperar Venezuela, pretenden seguírsela pagando, pretenden hoy pagarlo en menos de $50 por cada una de las reses? Hoy no solamente celebramos la propuesta del diputado Alexis Paparoni, sino también queremos pedir que esta comisión estipule todos los negocios que puedan existir y las razones reales del por qué un gobierno apuesta por acabar con nuestro aparato productivo, apuesta por seguir expropiando empresas, por seguir expropiando nuestros campos, mientras sigue apostando a los negocios de la corrupción. Es todo, señor presidente. Gracias al diputado Carlos Paparoni por su intervención. Y para culminar las intervenciones, tiene la palabra el diputado Carlos Andrés González. Señor presidente, colegas diputados, debate muy importante. Más de 10 debates esta Asamblea Nacional ha hecho sobre el terrible problema que sufren los venezolanos con su alimentación. Y hoy más que nunca es válido este debate ante la pretensión del dictador Nicolás Maduro de confiscarles ya prácticamente las unidades de producción y el sistema de comercialización nacional de carne, no solo a los productores y propietarios, sino al pueblo venezolano. En 1999 teníamos 14 millones de reses, de bovinos en Venezuela. Hoy apenas llegaremos, y mucho, a 9 millones de reses. Hemos perdido 1/3 de la población bovina. Y lo hemos perdido por las malas políticas agroalimentarias de protección que ha eliminado esta famosa revolución durante estos 20 años. Hemos perdido ese 1/3 del rebaño nacional que trae como consecuencia déficit en la producción de carne y de leche en Venezuela. ¿Y cómo se ha hecho eso? Pues al mismo tiempo con la confiscación
e invasión de 5 millones de hectáreas y la ruina de los propietarios y dueños de todas esas haciendas, hatos, fundos o fincas, de todos esos pequeños, medianos y grandes productores. Esas han sido las consecuencias de este gobierno. Ejemplos hay en esta cadena de comercialización de la carne que se vino a menos. La invasión o la confiscación del Hato del Frío, de la compañía inglesa en los llanos venezolanos, o de la hacienda Bolívar, o de muchas haciendas en el lago de Maracaibo, en la cuenca del lago de Maracaibo. Eso ha traído estas terribles consecuencias de la baja productividad del sistema agrícola venezolano. ¿Y cómo lo han hecho también? Un gobierno que con sus malas políticas públicas en materia agrícola ha traído estas consecuencias. Hoy tiene 3 ministerios, todos inservibles para el desarrollo de políticas que aumenten la productividad nacional. Han traído y han creado grupos paramilitares, frentes en el campo venezolano para invadir fincas. Los militares se han plegado a esa gran cantidad de irregularidades de carácter penal y han puesto de moda el abigeato y la invasión como hecho de este gobierno. No han logrado nada, colegas diputados y pueblo en Venezuela. Y hoy anuncian tomar todo el sistema de producción y distribución de carnes en Venezuela. Tomar lo poco que queda, que ya ha sido tomado. Destruir a los pocos productores que en pie se mantienen en el campo venezolano luchando para darle alimentos a los venezolanos. Ahora Nicolás Maduro pretende decretar su muerte. Y ante eso esta Asamblea debe denunciar que eso no lo podemos permitir. Intervenir esos canales naturales de comercialización y venta de los productores ya lo hacen, lamentablemente, porque hoy los productores tienen temor de enviar los animales a los mataderos, porque los militares, las policías, los gobernadores en las carreteras le toman los animales y le quitan el trabajo que han hecho con ellos en sus fincas. Y si logran llegar a los mataderos, esos animales, al salir faenados de ahí, también son incautados, son robados, porque realmente lo que hace el gobierno venezolano es robarle a los productores su trabajo. Y son muy graves estas consecuencias, porque ha generado que apenas el 35% de la carne que se consume en Venezuela sea matada en mataderos, que el 65% del sacrificio de animales sean clandestinos, que esa matanza clandestina no tiene inspección sanitaria por médicos veterinarios, que esa matanza clandestina y esa carne clandestina puede tener enfermedades que pueden generar epidemias como de brucelosis o tuberculosis a los venezolanos, y que de paso ese tráfico clandestino de carnes sin canales de frío hace que esos alimentos se descompongan y en mal estado puedan generar intoxicaciones alimentarias en los venezolanos. Y entonces viene este gobierno a decir que va a confiscar y que va a intervenir en este sistema de producción venezolano. Esta Asamblea tiene que rechazar corajudamente la intervención de Nicolás Maduro, porque lo que va a generar es que desaparezca ya definitivamente los pocos alimentos que los venezolanos consumen. Y aplaudimos que se cree una comisión de esta Asamblea para que estudiemos y defendamos a los productores y al pueblo venezolano, que son los que sufren cotidianamente la escasez de alimentos y la falta de distribución de ellos. Así que, estimados diputados, apoyamos de aquí en adelante con todos los hierros a esta Asamblea para que, junto con los productores, con FEDENAGA, con todas las fuerzas vivas del país, velemos porque los venezolanos rescatemos nuestra alimentación que tanto necesitamos. Es todo, estimados diputados. Muchas gracias al diputado Carlos Andrés González.